Muy desafortunadamente no es un hecho aislado. De acuerdo con la consultoría Etelect, en los últimos 4 sexenios suman ya 92 los homicidios de alcaldes y alcaldesas. Para entender o tratar de hacerlo esta violencia política, le agradezco muchísimo la comunicación al director de Etelect, Rubén Salazar. Bienvenido, Rubén, gusto en saludarte nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? Igualmente me da mucho gusto estar en tu programa y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues es el homicidio número 15 en lo que va de este sexenio, 39 en el pasado, 31. ¿Qué está pasando a nivel local, a nivel municipal, Rubén? Sí, Luisa, pues mira, como bien decías, 92 alcaldes que han perdido la vida ya en 22 años, desde que inician estos procesos de alternancia política a nivel federal en el año 2000. En buena medida se trata de ciudades, Luisa, esto es muy importante comentarlo, que se encuentran desconectadas política y económicamente de sus respectivos centros políticos de sus entidades federativas, y no se diga de la federación. Son localidades que en una gran mayoría de los casos, por ejemplo, ni siquiera cuentan con policías o con policías muy pequeñas. Municipios cuyos alcaldes y cuyas autoridades municipales ni siquiera son capaces de garantizar su seguridad, ¿no? Su propia seguridad, ya no se diga la seguridad de la propia ciudadanía. Y en este sentido se conjugan dos factores, el tema de los caciques políticos y el tema de la delincuencia organizada, de los grupos delictivos, que cuando actúan en connivencia y cuando las alternancias políticas los desplazan, ¿no?, del control territorial de muchas de estas localidades, o muchas veces antes de que esto ocurra, incurren en este tipo de actos de violencia en contra de estas autoridades, con objeto de mantener el control político y de las actividades criminales en muchas de estas localidades, Luis. Te iba a decir que si hay, digamos, alguna algún, digamos, dato, algún patrón de tiempo. Nos dices ya este tema de las pugnas. Veo, por ejemplo, un pico importante en 2010, uno que de hecho no se ha vuelto a rebasar, de 14 homicidios ese año, que es, digamos, el inicio del sexenio del expresidente Felipe Calderón, y después otro pico, digamos, al cierre de Enrique Peña Nieto en el 17 y 18. ¿Esto podría ser una tendencia o es únicamente casualidades? Mira, es bien importante esta pregunta que me haces porque si comparamos este mismo periodo donde llevamos ya 15 casos, lamentablemente, en el actual gobierno del presidente López Obrador, con el mismo periodo inicial de Calderón, ahí tenemos un aumento del 114%. Si en el mismo periodo de Calderón ya habían asesinado a 7 alcaldes, ¿no?, contra los 15 que llevamos ahora. Y con Peña Nieto en el mismo periodo ya iban 14 alcaldes asesinados, ahí hay un incremento del 14%. Es decir, que si esta tendencia mantiene el mismo ritmo, es muy probable que podamos enfrentar pues nuevamente un récord, ¿no?, en esta materia al final del sexenio, sobre todo porque tiende a aumentar o a repuntar el número de homicidios contra alcaldes conforme se aproximan procesos no solamente a nivel estatal, sino federal, procesos electorales de gran envergadura. Pensamos que de no haber un trabajo realmente preventivo de parte de la autoridad, y ahorita te voy a explicar por qué lo digo, es muy probable que esto repunte hacia el 23 y 24, ¿no? Y lo comento por el tema de Contepec, el caso de ayer, que es un caso que se repite históricamente. Había advertencias que, de haberse tomado en cuenta con anticipación, se hubiera logrado establecer un esquema de protección a estos alcaldes que lamentablemente pues terminaron pues siendo asesinados. En este caso de Contepec, a finales de noviembre del año pasado, habían arrojado es lamentable comentar esto, ¿no?, pero hay que comentarlo, 2 cuerpos embolsados afuera del Palacio Municipal de Contepec. Es decir, si esto no era una advertencia, una alerta para la autoridad, pues entonces ya no sé qué más necesiten para que se pueda blindar la seguridad de muchos de estos presidentes municipales que no solamente están siendo asesinados, están siendo amenazados, intimidados. Ahora hay una nueva tendencia de violencia en contra de los políticos que hemos observado, que están siendo hackeados sus números de WhatsApp, por ejemplo, sus redes sociales, sus celulares, desde donde los delincuentes pues también no solamente cometen actos de extorsión contra los contactos de las víctimas, sino por supuesto también obtienen información muy valiosa, ¿no?, en lo que se refiere a la ubicación de sus potenciales blancos. Todo eso tiene que ser revisado y tener una política mucho más integral de seguridad. En este tema, por ejemplo, de la tecnología, será muy importante que la autoridad aquí sea a nivel federal, el propio órgano regulador en materia de telecomunicaciones,
pudieran establecer medidas pues, para evitar no solo que los políticos, ¿no? Sino que en general la población nos veamos expuestos a este tipo de amenazas en donde la criminalidad pues realmente lo que está logrando es que al no tener una estrategia que les impida actuar, pues está expandiéndose cada vez más. Y en la parte política, pues no solo está el tema de los alcaldes, sino como lo hemos observado con anterioridad, pues también toda esta violencia que se desató, esta ola de violencia en contra de candidatos y de políticos que en general están siendo objeto de estos ataques en otras entidades. Hay que comentar también, no es un problema generalizado. Estos 92 casos que han ocurrido desde el año 2000 han abarcado un total de 20 entidades, Luisa. Por ejemplo, hay estados que todavía se mantienen al margen, afortunadamente, de esta situación, entre ellos, por ejemplo, la Ciudad de México. Aquí nunca han asesinado ni a un alcalde cuando eran jefes delegacionales, desde el año 2000. Hay otras entidades como la Baja California Sur, el caso de Aguascalientes, que tendrá elecciones en este año de gobernador, donde tampoco nunca ha sido asesinado algún alcalde en estos 22 años. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de la manera en la cual la autoridad también podría trazar estrategias a partir de datos que pues realmente posibiliten focalizar o establecer estrategias muy concretas a nivel local, porque insisto, son localidades que se mantienen prácticamente desconectadas, ¿no? Digamos, de los centros de poder a nivel estatal y federal, y desprotegidas de otros niveles de gobierno cuando se ven expuestas a estas amenazas, Luisa. Y el problema que dices, Rubén, el doble riesgo, digamos, ¿no? Por supuesto, el crimen terrible, condenable contra la persona que es asesinada, pero también lo que nos dice de quien llegue, ¿no? Porque ¿cuál es la certeza, digamos, de en qué condiciones ganó si hay una presencia tan fuerte del crimen organizado? ¿No? Es, digamos, una situación de indefensión para la población en general. Bueno, en general de estos municipios. Sí, eso es un problema que además tiene que ver mucho, Luisa, con el tema también de la política, porque, por ejemplo, de estos 15 alcaldes que han perdido la vida en el actual sexenio, 11 de ellos eran opositores a los gobiernos de sus estados. Lo cual nos habla nuevamente, ¿no? De que en la medida también en que seas opositor, no solo que gobiernes un municipio, sino que seas opositor al gobierno estatal, el nivel de riesgo aumenta para la integridad de estas autoridades. Y esto también lo vimos en la pasada elección, es un patrón de violencia que no solamente se replica, sino que se magnifica cada que avanzan las alternancias a nivel local y estatal. Y esto, por supuesto, también de lo que nos habla es de que no solo es una responsabilidad que le compete a la federación, le compete a los gobiernos de los estados. El poder garantizar la seguridad en términos generales de la población, ¿no? No solo de políticos, sino de ciudadanos en general, poder contener a estos grupos delictivos y evitar que realmente pues, se conviertan en un verdadero obstáculo, no solo para la democracia, yo diría, ni siquiera para la gobernabilidad democrática, sino para el Estado mismo, ¿no? Es decir, no poder tener autoridades que puedan ejercer o desempeñar sus actividades con plena independencia y autonomía, pues realmente nos hace víctimas a todos en general, a toda la ciudadanía en general. Importante lo que nos dices, digo, todos los partidos por lo que veo han tenido víctimas, como nos dices, de Vicente Fox hubo más con Calderón, más con Peña Nieto y hay una tendencia que ya nos preocupa muchísimo con Andrés Manuel López Obrador, es un tema de atención focalizada y de hacerle caso a la data, ¿no? Porque independientemente del partido, la inseguridad está presente, entonces, bueno, importantísimo desagregarlo como tú nos lo presentas, Rubén, para, como dices, que esto se traduzca en política pública. Te agradezco, como siempre, muchísimo tu generosidad en compartirnos estos estudios y seguimos en contacto con ETELECT. Para quien lo busque en nuestra audiencia es ETELLEKT. Y tú eres Rubén Salazar Vázquez. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, director. Un abrazo a la distancia. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Otro de vuelta. El indicador, por cierto, se llama de violencia política en México 2022. Asesinato de alcaldes y alcaldesas. Una actualización a febrero 7.